Bienvenidos al canal Agenda Gris. Wagner, la fuerza mercenaria de Rusia, ha anunciado que han capturado Bakhmut, una de las regiones donde la tensión es más alta en la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente ucraniano Zelensky agradeció a los miembros de las Fuerzas Armadas que desempeñaron un papel en la defensa de la región. Se hicieron explicaciones muy interesantes de las partes. Mientras la guerra entre Rusia y Ucrania continúa, la tensión no decae en Bakhmut, que se ha convertido en uno de los lugares clave del conflicto. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, dijo que los enfrentamientos alrededor de la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, continúan de manera caliente. Además, el líder ucraniano no incluyó declaraciones de que la ciudad había caído en manos de Moscú, como afirmó el fundador de la fuerza mercenaria rusa Wagner. La bandera rusa fue izada. El fundador de Wagner, Yevgeny Prigozhin, también conocido como el cocinero del presidente ruso Vladimir Putin, anunció que sus tropas, que han estado involucradas en un esfuerzo de meses para rodear y capturar la ciudad, habían izado una bandera rusa en el edificio administrativo. Prigozhin dijo: Bakhmut ha sido capturado. El ejército ucraniano se concentra en las partes occidentales, dijo. Sin embargo, las autoridades ucranianas no han confirmado que Bakhmut, una ciudad de 70.000 habitantes, cayó en manos rusas antes de los ataques rusos que comenzaron hace un año. Varias otras ciudades, incluidas Bakhmut y Avdiivka, fueron el epicentro de los enfrentamientos, dijo el ejército ucraniano en un comunicado. En su discurso, Zelensky agradeció a los soldados que lucharon en Avdiivka, Mariinka y Bakhmut. El presidente ucraniano también destacó que Bakhmut es una región particularmente caliente. La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, había descrito anteriormente la situación en Bakhmut como tensa. Maliar había declarado que las fuerzas ucranianas estaban defendiendo sus posiciones. La agencia de noticias británica Reuters escribió que no podía confirmar los informes del campo de batalla. Oleksandr Syrskyi, comandante de las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se reunió con los defensores de la ciudad de Bakhmut y denunció las afirmaciones de los propagandistas rusos de que la ciudad había sido capturada. El comandante ucraniano también señaló que trabaja regularmente con unidades que sirven en los puntos más calientes de la línea de contacto. El comandante ucraniano también dijo: el enemigo se está debilitando y está tratando de encubrir sus fracasos con nuevos fraudes sobre la captura de Bakhmut, pero el hecho es que el exitoso trabajo de las Fuerzas Armadas ucranianas refuta todos los esfuerzos de los propagandistas rusos, dijo en un comunicado. Syrskyi también señaló que cada soldado se encuentra actualmente en una posición fija en la línea del frente. El comandante de las fuerzas terrestres confía en la victoria de Ucrania. Ha llegado un paso de Ucrania que enojará a Rusia. Han surgido detalles del plan de Crimea de Ucrania. La escalada de la guerra en Crimea, que fue tomada en 2014, se describe como el mayor temor de Rusia. A pesar de estas declaraciones de Rusia, que ha descrito repetidamente el ataque a Crimea como una línea roja, un movimiento repentino vino de Ucrania. Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, publicó el plan antes de la contraofensiva planeada por Kiev esta primavera. En su plan, Danilov propuso que todos los ucranianos que trabajaban para la administración designada por Moscú en Crimea fueran procesados. Danilov también pidió el desmantelamiento de un puente de 19 kilómetros que Rusia ha construido a Crimea. Inmediatamente después de que esto sucediera, el ejército ruso estableció trincheras de doble línea en el norte de Crimea. Vadim, subdirector de la Dirección de Inteligencia de Ucrania, declaró que se han establecido nuevas fortificaciones a ambos lados de la autopista E-105 en Crimea y cerca del lago Sivas, el puesto de control de Armiansk y el valle de Perekopsk. Schemy señaló que desde noviembre del año pasado, se han establecido nuevas posiciones en muchas partes de Crimea. Las posiciones están conectadas entre sí y el equipo militar también se coloca desacoplado entre las líneas de las posiciones. El Ministerio de Defensa de Ucrania destacó que Rusia ha fortalecido más la parte norte de Crimea. Actualmente hay 90 vehículos pertenecientes al ejército y la Fuerza Aérea rusos en el territorio de Crimea. La inteligencia ucraniana informó que 60 de ellos eran helicópteros de combate y el resto eran aviones de combate. El embajador ruso anunció que las armas nucleares tácticas rusas se desplegarán en el oeste de Bielorrusia. Polonia,
miembro de la OTAN, se encuentra en el oeste de Bielorrusia. El embajador de Moscú en Minsk, Boris Gryzlov, anunció que desplegarán armas nucleares tácticas rusas al oeste de Bielorrusia, concretamente en la frontera polaca. A partir del 1 de julio, los almacenes donde almacenaremos las armas estarán listos, dijo el embajador. El presidente ruso, Vladimir Putin, había dicho en las últimas semanas que se estaban preparando para desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Este paso de Rusia fue recibido con una reacción de Europa y Estados Unidos. Putin defendió esta medida diciendo, Estados Unidos ha estado haciendo esto en Europa durante muchos años. Si estamos hablando del despliegue de armas nucleares estadounidenses en Europa, también deberíamos tomar medidas para mejorar la seguridad de Bielorrusia y Rusia, dijo el embajador ruso sobre el tema. Rusia había anunciado que se estaba preparando para desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Putin había dicho que este paso no violaría el tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. Ucrania condenó el plan de Rusia y convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la semana pasada. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania describió la medida de Rusia como otro paso provocador y enfatizó que Moscú había comprometido completamente el sistema de seguridad internacional. Continúan los enfrentamientos en el frente de Bamut, en la región ucraniana de Donetsk, donde se está utilizando mucho armamento pesado. Mientras continúan los combates entre los dos ejércitos en las regiones de Kharkiv, Kherson, Zaporizhia y Lugansk en toda Ucrania, los enfrentamientos más intensos de las últimas décadas tienen lugar en la región de Donetsk. Los fuertes enfrentamientos continúan día y noche en la región en cuestión, especialmente en ciudades como Bamut, Avdiivka, Marinka y Ugledar. Al igual que en otros puntos calientes de la región, ambos ejércitos utilizan sistemas de artillería, tanques, morteros y otras armas principalmente en los enfrentamientos alrededor de Bamut. Las explosiones se escuchan con frecuencia en la línea del frente, donde también se utilizan aviones de combate y helicópteros. Con la ayuda de miembros del ejército ucraniano, ingresó al frente Bamut y apareció en los últimos desarrollos aquí. El fuego de artillería se está llevando a cabo intensamente en la línea del frente alrededor de la ciudad de Bakhmut, que ha sido declarada como una zona roja por razones de seguridad. Dado que la única carretera a la ciudad de Bakhmut, que el ejército ruso ha asediado recientemente por 3 lados, pasa por la ciudad de Chazov Yar, esta ruta también está siendo atacada por las fuerzas rusas. La vida en las calles se ha paralizado debido a la amenaza constante de ataques en Chazov Yar, que ha sido gravemente dañada como resultado de los ataques rusos y las explosiones se pueden escuchar en cualquier momento. Los vehículos blindados pertenecientes al ejército ucraniano también se están moviendo rápidamente en la carretera que pasa por la línea del frente en dirección a Bamut con Chazov Yar en el distrito de Bakhmut. El comandante con nombre en código presidente de la batería de artillería estacionada en un punto en el frente de Bakhmut y disparando fuertemente hacia los lugares donde se encontraban los soldados rusos también describió las situaciones. El comandante presidente, que dirige el equipo que utiliza el cañón de un solo cañón C-60 producido como un complejo de artillería antiaérea como un sistema de artillería en el frente de Bakhmut, dijo que el arma en cuestión es bastante efectiva. El presidente dijo que el sistema de artillería se puede montar en una grúa 6 con la marca Yurel y disparar a objetivos a una distancia de aproximadamente 6 a 7 kilómetros. El presidente, quien afirmó que la munición necesaria para el arma que utilizaron se produjo en los países aliados de Ucrania, afirmó que no tenían un problema de balas debido a esto. El presidente señaló que están de servicio durante 24 horas como equipo y dijo, estamos luchando en dirección a Bamut. Aquí siempre hay enfrentamientos acalorados, manifestó. El presidente informó que los ataques del ejército ruso hacia Bakhmut y los asentamientos circundantes se han intensificado considerablemente, especialmente durante los meses de invierno, y destacó que han detenido el avance del enemigo en los últimos días. El presidente dijo, hemos determinado nuestras posiciones y estamos en la línea del frente, ahora la situación es mucho mejor. El enemigo ya no puede infiltrarse en ningún lugar del lado derecho e izquierdo de la ciudad de Bamut, dijo. El presidente dijo, durante toda la guerra, pude ver a mi esposa 2 veces, una en verano y otra en invierno. Es muy difícil tanto física como mentalmente. Como tenemos internet, al menos podemos comunicarnos desde el teléfono de alguna manera,
pero es muy difícil, dijo. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro video. Puedes apoyarnos dando me gusta al video. Puedes seguir fácilmente nuevos videos suscribiéndote. Nos vemos.